Regresamos. Esto es Escuela TV. A ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando. Ahora, una vez más. ¡Eso! Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. ¡Escuela TV! Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. ¡Canal 18! Maestros, mamás, papás, somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Escuela TV. Primer grado. Secundaria. Good afternoon, everyone. How are you? My name is Idalia Garza, and today we are going to work in the English class for first grade. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Idalia Garza Martínez y el día de hoy vamos a trabajar con la clase de inglés para primer grado. Me acompaña en la interpretación de lengua de señas mexicana el profesor Osiel Domínguez, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco por su colaboración en cada uno de nuestros programas. Pues bien, el día de hoy vamos a abordar un tema que vimos en nuestra última clase de inglés, about the human body system. Es acerca de los sistemas del cuerpo humano, pero hoy vamos a tener otra perspectiva, es decir, no solamente vamos a ver el contenido relacionado con cada uno de los sistemas del cuerpo humano, sino además vamos a enseñarnos a realizar preguntas y a responderlas de acuerdo a la información que leamos. So, welcome to the class and let's begin. Bienvenido a la clase y vamos a comenzar. Okay, let's check the materials that you are going to need. Vamos a revisar los materiales que necesitarás. Primero, como siempre, your pencil, pen and colors for writing. Vamos a necesitar para escribir o también para dibujar algunos de los sistemas, tu lápiz, tu pluma, tus colores. Also your book and notebook, tu libro y tu libreta. Your monolingual and bilingual dictionary, tu diccionario monolingüe y bilingüe. Recuerda que durante todo el ciclo escolar te he hecho mucho hincapié en el uso de ambos diccionarios porque son herramientas de aprendizaje muy útiles para ti que estás estudiando una lengua extranjera. Which one is going to be our product? ¿Cuál será nuestro producto? Here we have, write notes for a human body system diagram. Escribir notas para realizar los diagramas del cuerpo humano. En la última clase habíamos realizado diferentes diagramas. Ahorita vamos a analizar la información y a decidir si lo que escribiste fue correcto o si necesitas hacer algunas modificaciones. Recuerda que estamos en la parte final del ciclo escolar y es muy importante, además de tener todos nuestros trabajos completos, reforzar algunas estrategias de aprendizaje. Y la que vamos a ver el día de hoy es una que te será de mucha utilidad. El realizar las preguntas y responderte con la información que tú leas de los diferentes sistemas del cuerpo humano te sirve como estrategia de estudio. Siempre cuando tú te preparas para cualquier examen, es una buena estrategia realizar preguntas y respuestas de los contenidos que tú has visto. Así que vamos a comenzar. Let's check the human body systems, los sistemas del cuerpo humano. ¿Cuáles son nuestros aprendizajes para el día de hoy? Today we're going to propose and answer questions about the human body systems. Hoy vamos a proponer y a responder preguntas relacionadas con los sistemas del cuerpo humano. En la última clase no habíamos realizado preguntas, hicimos solamente notas, escribimos notas para realizar diagramas. En esta ocasión vamos a proponer preguntas y responderlas. Which one is a social practice? ¿Cuál sería la práctica social? Write notes to elaborate human body schemes. Escribir notas para elaborar esquemas sobre el cuerpo humano. Pues bien, analicemos. In the last class, we were talking about how to complete a chart like that one that you are looking in this moment on the screen. Platicamos acerca de cómo completar un cuadro, podría ser una tabla o un esquema, como en este caso, la tabla que aparece en pantalla. Para quienes nos siguen en radio, tenemos una tabla dividida en 4 columnas, cada una de ellas para los diferentes sistemas del cuerpo humano que vimos en la última clase, the nervous system, the digestive system, the respiratory system and the circulatory system. Tenemos aquí las columnas relacionadas a los sistemas del cuerpo, que serían el sistema nervioso, digestivo,
respiratorio y circulatorio. Esto lo vimos en la última clase. Además, alcanzamos a ver información acerca de otros sistemas que aparecen abajo. Por ejemplo, the skeletal system, el sistema óseo, the muscular system, excretory system, urinary system, among some others. Entre otros, el sistema excretor, urinario, muscular y el sistema óseo. Sobre esos sistemas, tú vas a elegir la información más importante y a organizarla ya sea en una tabla como la que aparece en este momento en pantalla o bien en esquemas como los que también estuvimos ejemplificando. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? A partir de esa información, nosotros plantearemos preguntas, pero antes de plantear las preguntas, es importante abordar información general que nos va a ser de mucha utilidad al momento de leer los textos y al momento de redactar nuestras preguntas. Let's check some general information. Vamos a revisar alguna información general. Primero, vamos a analizar la diferencia entre las palabras que podemos utilizar cuando nos referimos a singular o plural en cuanto a objetos, en cuanto a personas, etc. En este caso, vamos a referirnos a objetos y relacionado con el tema del cuerpo, viene un ejemplo sobre los huesos y los pulmones. Vamos a revisarlo. Primero, para el singular, we're going to use the word this when you are near to the object. Vamos a utilizar la palabra this, que significa este o esta, si tú te encuentras cerca del objeto. If the object is not near of you, you are going to use that. Si el objeto no está cerca de ti, if the object is far from you, you are going to use that. Si el objeto se encuentra retirado de donde estás tú y vas a referirte a él y es singular, vas a emplear la palabra that, que significa ese o aquel. Entonces utilizamos this or that para el singular. Este, si está cerca de mí, que yo estoy hablando, o aquel. Y en el ejemplo dice, this bone is in my hand. Este hueso está en mi mano. Digo this, porque está en mi mano está en mi cuerpo, cerca de donde yo estoy hablando. De hecho, está dentro de mí, es parte de mí. Y el otro ejemplo sería, that bone, ese hueso, is in your hand, está en tu mano. Y me refiero al hueso como that porque está lejos de donde yo me encuentro. A pesar de que sea singular, vamos a utilizar diferentes palabras, this and that. Ahora, para el plural tenemos también dos palabras. Si estás cerca de los objetos, vamos a decir this. Y si estamos lejos, vamos a utilizar those. Aquí sería, these are my lungs, estos son mis pulmones, o those are your lungs, esos son tus pulmones. Tenemos aquí la diferencia entonces entre el singular y el plural para cuando nos encontramos cerca o lejos de los objetos o de las cosas de las cuales estemos hablando. En la pantalla tenemos un ejemplo con manzanas para que lo puedas ver fácilmente y dice ahí, this, porque es singular, es una sola, this apple, está cerca la palabra de la manzana. Enseguida dice this, estas manzanas, this apple, porque son dos, ahí es plural. Y en la parte de abajo, señalado con flechas en color amarillo, tenemos las palabras que usamos cuando nos encontramos lejos de los objetos de los que estamos hablando. Por ejemplo, that es una sola, pero está lejos, entonces dice that apple, esa manzana. Y enseguida, those, porque es plural, those apples, esas manzanas, hablando en plural y de forma retirada del objeto al cual nos estamos refiriendo. Por otra parte, información general que también debemos contemplar antes de realizar nuestras preguntas que vamos a plantear el día de hoy, tenemos a period, un punto. A period is used to end a sentence. Es utilizado para terminar una oración. Esto es parte de la ortografía, la gramática que has aprendido desde que estabas en la primaria. Entonces sabemos que siempre debemos escribir un punto al final de las oraciones. A comma is used to separate things in a series. Una coma se utiliza para separar cosas, pueden ser objetos o cualquier cosa que estés mencionando en una serie de entre varias cosas que vas a mencionar. Y por último, a colon is used before a list. Los dos puntos se utilizan antes de una lista. Y aquí mismo en pantalla puedes observar un ejemplo
En la oración que está escrita toda con letras blancas, puedes distinguir con color amarillo tanto los dos puntos, the colon, the comma, la coma, and the period, y el punto. En este caso sería un punto final. Dice, the digestive glands are made up of salivary glands, liver, pancreas, and gallbladder. Dice, las glándulas digestivas están hechas o están compuestas de las glándulas salivares, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. En ese ejemplo, en esa oración que yo acabo de leer, puedes observar cómo parte de la información sobre la ortografía, la gramática, lo que acabamos de ver, se distingue. Para decir una lista de diferentes cosas, empleamos primero los dos puntos, la coma para separar y el punto al final. Todo esto que te acabo de explicar forma parte de la información general que vas a necesitar al momento de plantear tus preguntas acerca de los sistemas del cuerpo humano. Otro punto muy importante que debemos de analizar también va a ser el de Active Voice and Passive Voice. Este tema seguramente lo has visto en la asignatura de español, el tema de la voz pasiva y activa. ¿Por qué es importante realizar este ejercicio de repaso sobre la voz activa y pasiva? Porque necesitas entender la forma en la que está descrita una oración o un texto para que a partir de ahí sepas cómo plantear tu pregunta. Entonces, vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a analizar la manera en la que vamos a plantear los textos en voz activa y pasiva y a partir de ahí comenzar a elaborar nuestras preguntas. No te vayas, estamos en Escuela TV. Escuela TV, primer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Se siente, se escucha, se vive, se imagina, se ve a través de Imaginarte. Martes, miércoles y jueves, 8 de la noche. Por Canal 28. Hagamos juntos nuestras escuelas para que siempre estén equipadas y bien bonitas. Si eres vecino de algún plantel escolar o vas pasando por alguna escuela, reporta al 911 cualquier acto sospechoso. Si ves que personas extrañas están adentro, denúncialas. Si presencias actos de vandalismo o de robo, no lo permitas. Las escuelas son de todos y es nuestra tarea protegerlas y conservarlas. Secretaría de Educación, Gobierno de Nuevo León. Del punto de vista de los niños, es noticia y son ellos los que saben contar mejor sus historias. 28 minutos. Noticiero de niños para niños. Domingo, 11:30 de la mañana, por Canal 28. Seguimos reforzando tu aprendizaje y por eso Secretaría de Educación de Nuevo León, Canal 28 y Radio Nuevo León amplían horarios de Escuela TV. Lunes a viernes, 5 de la tarde, segundo de secundaria. Hay que reforzar lo aprendido, a distancia, pero más unidos que nunca. Escuela TV, primer grado, secundaria. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Regresamos. Esto es Escuela TV. Okay, welcome back. Welcome back, let's continue with the class. Bienvenidos de nuevo, vamos a continuar con la clase. Estábamos hablando acerca de la voz activa y pasiva. Vamos a revisar de qué se trata esto. Dice,
La voz activa es cuando tenemos primero el sujeto, es sobre quien está sucediendo la acción. Pongamos atención en este ejemplo. Powerful stomach acids break down the food. Dice, poderosos ácidos estomacales trituran o procesan la comida. Esto está escrito en voz activa. La voz pasiva lo único que va a realizar es cambiar el orden y vamos a analizar ahora sobre quién va a recaer la acción. The passive voice, we have the subject, it says, the food is broken down by powerful stomach acids. Es la misma información, pero el orden está inverso. Dice ahora, el sujeto es la comida. La comida es sobre quien recae la acción. La comida es procesada, es triturada por poderosos ácidos estomacales. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Salivary glands release chemicals into the digestive tract. Dice, las glándulas salivales liberan sustancias químicas hacia el tracto digestivo. ¿En qué estará escrito este ejemplo? ¿En voz pasiva o activa? Vamos a analizar cuál es el que usa cada quien. De acuerdo a la tabla que tenemos aquí arriba, me dice que la voz activa utiliza los verbos en presente simple, mientras que la voz pasiva utiliza el pasado participio. Entonces, esa es la principal clave que tú vas a detectar cuando analices una oración y posteriormente quieras plantear una pregunta. So, the first one is active voice. El primer ejemplo es voz activa. ¿Cómo lo cambiamos a voz pasiva? Analiza cómo queda el ejemplo. Chemicals are released by the salivary glands into the digestive tract. Las sustancias químicas son liberadas por, aquí agregamos esta preposición, by, por las glándulas salivales en el tracto digestivo. Fíjate el orden, cómo cambia. Quienes pueden apreciar en pantalla, pueden observar ahí cómo con flechas te señalé el orden inverso de la voz activa a la voz pasiva. Mientras que en la voz activa, el sujeto menciona lo que se le va a realizar a la acción que está en el objeto. En la voz pasiva, el sujeto es sobre quien recae la acción. Y no hay que olvidar que en la voz pasiva tenemos el pasado participio y además agregamos la preposición by, en este caso por. Ahora sí, revisemos algunos ejemplos. Dice, rewrite the sentences in the passive form. Reescribe, en este caso tú me vas a ayudar desde casa, a escribir las oraciones en la forma pasiva. The heart, blood and blood vessels from the circulatory system. Dice, el corazón, sangre y los vasos sanguíneos forman el sistema circulatorio. Esto está escrito en voz activa. ¿Cómo cambiaríamos esta oración a voz pasiva? Pues quedaría de esta forma. The circulatory system is formed by the heart, blood and blood vessels. Fíjate cómo cambió el orden en la oración. Tuve que utilizar el pasado participio donde dice is formed. Está formado por o está compuesto por. Agregué también la preposición by, ¿ok? Vamos a revisar el segundo ejemplo. Dice, the respiratory system controls breathing. El sistema respiratorio controla la respiración. Esto está escrito en forma activa. ¿Cómo sé que está escrito en forma activa? Porque utiliza el presente simple. Recuerda que la forma activa usa el presente simple y la forma pasiva el pasado en participio. La forma simple del presente aquí en la voz activa yo la detecto en el verbo que me dice aquí, controls, controla. El sistema respiratorio controls, controla a la respiración, ¿ok? ¿Cómo cambiaría hacia la forma pasiva? Quedaría de esta manera. Breathing is controlled. Ahí cambió a pasado participio. Is controlled by the respiratory system. La respiración es controlada por el sistema respiratorio. Entonces, hay que recordar esto. Si tenemos que hablar de la forma pasiva, vamos a usar siempre the past participle, el pasado participio y además la preposición by. La siguiente oración dice, the digestive system transforms food into nutrients. El sistema digestivo transforma la comida a nutrientes. ¿Cómo sé que está en voz activa? Porque dice transforms en presente simple. Transforma la comida hacia nutrientes. ¿Cómo lo cambio a voz pasiva?
agregando el pasado participio. Y en este caso diría, food is transformed into nutrients by the digestive system. La comida es transformada a nutrientes por el sistema digestivo. Tenemos la misma regla, utilizamos el pasado participio aquí donde dice is transformed y tenemos la preposición by. Enseguida dice, the excretory system filters waste. El sistema excretor filtra los desechos. En este caso, para cambiarlo a voz pasiva, quedaría de la siguiente manera. Waste is filtered by the excretory system. La basura, en este caso nos referimos a los desechos, la comida que nuestro cuerpo no necesita y que desechamos, es filtrada por el sistema excretor. Utilizamos la preposición by, utilizamos past participle here, where says is filtered. ¿Ok? Ahí tenemos ya otro tiempo verbal y de esta manera sabemos que es voz pasiva. Por último, in the alveoli, oxygen replaces carbon dioxide. Dice, en el alveolo o en los alveolos, el oxígeno reemplaza al dióxido de carbono. Al decir replaces, reemplaza, tenemos un verbo en presente simple. Sabemos que es voz activa. ¿Cómo lo cambio a voz pasiva? Transformándolo a través de past participle, cambiándolo por el tiempo pasado participio y con la preposición by. Quedaría, in the alveoli, carbon dioxide is replaced by the oxygen. Solamente le cambiamos el orden a la oración. En los alveolos, el dióxido de carbono es reemplazado, fíjate cómo cambia, es reemplazado, está en pasado participio, por el oxígeno. Bien, vamos a analizar otros ejemplos. Dice, describe a body system. Vas a describir un sistema del cuerpo humano, así como aquel que tú hayas elegido para realizar tu esquema o tu diagrama, puedes utilizarlo para describirlo frente a tus compañeros o frente a tu maestra de biología, por ejemplo. And you can use the active voice or the passive voice. Let's compare. Puedes compararlos, puedes utilizar la voz activa o pasiva al momento en que tú realices tu presentación. El primero dice, the digestive system, food is chewed by the teeth and mouth. Chewed food is mixed with saliva by the tongue, and food is broken down by the salivary glands. Tenemos el sistema digestivo. La comida es masticada por los dientes, por la boca. Dice, la comida masticada es mezclada con saliva por la lengua. Y por último, la comida es triturada o procesada por las glándulas salivales. Vamos a analizar esa misma información, pero escrita de otra manera. The digestive system, teeth and mouth chew the food. Los dientes y la boca mastican la comida. The tongue mixes the chewed food with saliva. La lengua mezcla la comida, masticada o triturada, con saliva. And salivary glands break down food. Las glándulas salivales procesan o trituran la comida. Fíjate bien, ¿cuál de los dos recuadros que están aquí que yo acabo de leer es el que presenta la voz activa? Si te acuerdas lo que te mencioné hace un momento, en las imágenes anteriores te dije que con la voz activa utilizábamos el presente simple. Entonces, aquí, en el primer ejemplo, en el primer enunciado, dice is chewed, es masticada. Esta no está en presente simple, está en pasado participio. So this is passive voice. Esta es voz pasiva. And the other one, it says chew, mastica. En este caso sería voz activa. Tenemos ejemplos de voz pasiva y activa para decir la misma información y no necesitamos emplear otro tipo de palabras, simplemente aquí va a depender de la forma en la que tú la quieras plantear. Which example uses passive voice? We have said the first one. Dijimos que el primer ejemplo es el que utiliza la voz pasiva. Which one uses active voice? ¿Cuál usa la voz activa? El segundo. How do you know it? ¿Cómo lo sabemos? Vamos a recordar, siempre que utilice el pasado participio es voz pasiva. Al final dice, para que lo tengas como recordatorio y no se te olvide, remember, the passive voice uses past participle and we add the preposition by. La voz pasiva va a utilizar siempre el pasado participio y la preposición por. Vamos a revisar ahora cuáles palabras son las que tú puedes emplear para plantear las preguntas acerca de los sistemas del cuerpo humano.
En primer lugar tenemos todas las que aparecen en el esquema al centro de la pantalla, que son las WH Question Words. ¿Cuáles son las palabras para preguntar, las de WH? Bueno, todas las que tenemos aquí comenzando con what, que tal vez es la más común o la que más fácilmente puedes identificar. Esta palabra tan conocida la podemos interpretar como qué, pero también podríamos interpretarla como cuál. Entonces tenemos what, qué o cuál, when, cuándo, where, dónde, who, quién, which, cuál. Esta es otra alternativa para preguntar por cuál. Dijimos que what lo podemos emplear para preguntar también cuál, como por ejemplo cuando decimos what is your name, ¿cuál es tu nombre? No decimos which is your name, siempre decimos what is your name. Así que ahorita vamos a analizar cuándo utilizar la palabra which para referirnos a la palabra cuál. How, cómo, y por último why, ¿por qué? Además de estas palabras que seguramente son muy conocidas por ti, para realizar preguntas tenemos algunas otras opciones, por ejemplo, do or does, que les empleamos cuando queremos preguntar sobre los gustos de alguien. Por ejemplo, do you like playing the guitar? ¿Te gusta tocar la guitarra? Por ejemplo, ahí empleamos otro tipo de palabras, do or does, si hablamos en tercera persona. Y tenemos otro tipo de palabras también para preguntar, pero lo vamos a revisar después de un corte. Te invito a que no te vayas, quédate aquí conmigo en Escuela TV. Escuela TV, primer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Miércoles y viernes Llegamos hasta un lugar donde de mascota Pata y de humano Perro, pueden estar en un 8:30 de la contacto noche. total con la naturaleza, donde la brisa del viento y el aroma de los árboles nos recordarán la importancia de cuidar. La vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Seguimos en contingencia. Recuerda, guarda al menos 1 metro de distancia con otras personas. Usa mascarilla o cubrebocas. Que se convierta en hábito. Lava las manos y usa gel antibacterial. Evita tocar ojos, nariz y boca. Al toser o estornudar, debes cubrirte con el codo flexionado. Y lo más importante, hay que evitar las 3 C en los espacios: cerrado, congestionado y en contacto cercano. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, primer grado, secundaria. Okay, let's continue. We were talking about the WH question words and some other words to make questions. Estábamos hablando acerca de las palabras que comienzan con WH para preguntar, o también de otras palabras que nos sirven para plantear preguntas, como dijimos hace un momento, do or does, si hablamos en tercera persona, sobre todo cuando nos queremos referir a los gustos, por ejemplo, o a las habilidades también.
Y tenemos otro tipo de palabras que podemos utilizar para plantear preguntas. Por ejemplo, is there en singular o are there en plural, para preguntar si hay algo sobre lo que nosotros queremos saber. Por ejemplo, is there any television in your house? ¿Hay una televisión en tu casa? Ok, utilizamos is there porque es singular, una. Are there si tenemos que hablar de plural, dos o más. También las palabras is this or are these. ¿Es este, por ejemplo, is this your book? ¿Es este tu libro? Are these your materials? ¿Son estos tus materiales? O por último, is that or are those? También para preguntar si algo te pertenece, si algo hay en tu casa, etcétera, hablando de cosas que no están cerca de nosotros. Vamos a analizar cuáles son las palabras más frecuentes que empleamos para las preguntas. Tenemos una tabla que aparece en pantalla donde puedes observar la definición, podríamos decirlo así, o el uso que le podemos dar a cada una de estas palabras, empezando con todas las WH question words, todas las palabras con WH que mencionamos hace un momento. Comenzamos con what. ¿Para qué utilizamos la palabra what? For specific information, para información muy específica. Por ejemplo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? La palabra when, ¿cuándo? That refers to a date, se refiere a una fecha, ¿sí? Hablamos de acerca de una fecha. When did you exercise? ¿Cuándo te ejercitaste, por ejemplo? Where, hablamos de lugares, ¿dónde? Place. Where did you do it? ¿Dónde lo hiciste? Después tenemos who, that refers to a person. Who que se refiere a una persona, ¿quién? O en plural, ¿quiénes? Por ejemplo, who is listening music? ¿Quién está escuchando música? Después tenemos why, that refers to a reason. Se refiere a una razón o pide una razón, una explicación. ¿Por qué? Por ejemplo, why do you like swimming? ¿Por qué te gusta nadar? Después tenemos which, que mencionábamos hace un momento, que es una alternativa para preguntar por la palabra cuál, que dijimos que además de what, vamos a emplear which. ¿Cuándo la vamos a emplear? When we have choices and we are going to select just one. Cuando tenemos diferentes opciones, when we have many options, y vamos a elegir una, solamente una opción, entonces te dan a elegir de entre dos opciones, ahí vamos a emplear which, es más específico. Dice, which one do you prefer, soccer or baseball? ¿Cuál prefieres? Ahí empleamos which porque me están dando dos opciones. ¿Cuál prefieres, el fútbol, soccer o el béisbol? Por último tenemos how, en este caso sería cómo. Sin embargo, esta palabra también la podemos utilizar como cuánto, también se puede traducir como cuánto, siempre y cuando le agregues la palabra many or much. Por ejemplo, aquí dice, the way something happened or quantity. Si hablamos de la palabra how como cómo, nos referimos a la manera en la que algo ocurrió. Pero también, si hablamos de cantidad, tendríamos que agregarle many or much. Por ejemplo, how did it happen? ¿Cómo sucedió? Ahí la palabra se interpreta como lo acabamos de decir ahorita, para referirnos a una manera en la que algo ocurre. Es la pregunta, ¿cómo? Si le agrego many, how many body systems do you know? ¿Cuántos sistemas del cuerpo humano conoces? How many? Y por último, how much does it cost? ¿Cuánto cuesta? En el anterior decía cuántos sistemas y en este me dice cuánto cuesta. ¿Por qué en uno dice many y en otro dice much? Porque estas dos palabras hacen referencia a las cosas o a los objetos que son contables o incontables. Por ejemplo, le llamamos contables a todos los que puedes contar de manera individual. En este caso, how many body systems. ¿Por qué utilizamos many y no much? Porque la palabra much la utilizamos con los sustantivos que no podemos contar de manera individual. En este caso, los sistemas del cuerpo humano sí los podemos contar de manera individual. Por lo tanto, son contables y vamos a emplear la palabra how many. ¿Cuántos sistemas del cuerpo? El sistema óseo, el digestivo, etcétera. Los podemos contar uno por uno. En cambio, cuando decimos cuánto cuesta y no sabemos la cantidad, en este caso vamos a emplearlo como si fuera algo incontable y empleamos much. How much does it cost? Vamos a analizar ahora la siguiente información y a plantear algunas preguntas. Dice, the muscular system, el sistema muscular. The muscular system is formed of 640 muscles. These muscles are a type of tissue that is composed of contractile cells of fibers.
All the movements of our physical body are caused by the contractions of these muscles. Vamos a poner atención. Dice, el sistema muscular está compuesto de 640 músculos, bastantes. Dice, estos músculos son un tipo de tejido que está compuesto por células contráctiles o fibras que se contraen. Dice, todos los movimientos de nuestro cuerpo, de nuestro físico, son causados por las contracciones de estos músculos. Ahora nos dice, without muscles, you wouldn't be able to blink, digest your food, breathe, or have a heart. You wouldn't be able to smile, show happiness, or sadness, or sniff with your nose. Dice aquí, sin tus músculos, tú no tendrías la habilidad de parpadear, no podrías ni siquiera parpadear, digerir tu comida, respirar o tener un corazón. ¿Por qué? Pues porque el corazón bombea la sangre, entonces también es algo muscular. Dice, no tendrías la habilidad, no podrías tener la capacidad para sonreír, para mostrar felicidad, tristeza o para estornudar, por ejemplo. Dice, what is the function of the muscles? Aquí tenemos nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la función de los músculos? Con lo que acabamos de leer en este momento, nosotros podríamos interpretar que la función de los músculos es la que nos ayuda a que los tejidos se contraigan, se muevan y podamos realizar todo esto que aquí nos dice en este último párrafo. Por ejemplo, to blink, digest your food, breathe, etc. Es decir, parpadear, digerir la comida, respirar, todo esto es parte de la función de nuestros músculos. Bien, chequemos otra información. Dice types of muscles, tipos de músculos. There are 3 categories of muscle tissues. Dice, hay 3 categorías de tejidos musculares. Primero, we have the smooth muscles. Tenemos a los músculos suaves. Dice, control our breathing and digestion. They are also called involuntary muscles because you don't have to think or give conscious orders for them to move. Estos músculos también se les llaman involuntarios. Dice, porque no les tienes que dar órdenes precisas o conscientemente para que se realicen. Estos se realizan por sí solos. Acuérdate que habíamos visto en la clase pasada el sistema nervioso y dijimos que el cerebro era un órgano súper complejo que le manda miles de mensajes a todo el cuerpo humano para que funcione. En este caso, si el cerebro manda las funciones correctas, nuestro cuerpo, a través de los músculos, por ejemplo, se contraen y realizan diversos movimientos. Ahora bien, we have also the striated muscles are found in the skeletal system, in organs such as the tongue and pharynx. The movements of these muscles are consciously. The movements of these muscles are controlled and you tell them how and when to move. Este es otro tipo de músculos totalmente diferente, ¿sí? Son los músculos estriados, en este caso nos dice, los encontramos en el sistema óseo. Estos, por ejemplo, sí los tenemos que mover nosotros de manera consciente, cuando nosotros realizamos un movimiento, cuando queremos hacer algo, ¿ok? El de la respiración, por ejemplo, no es de que nosotros decidamos si hacerlo o no. Incluso cuando estamos dormidos, nosotros no nos encargamos de eso. El cerebro es el que manda la señal y nuestro cuerpo sigue respirando, nuestro corazón sigue latiendo y bombeando la sangre. Esos son movimientos involuntarios. Pero, por ejemplo, cuando yo quiero hacer ejercicio, si yo quiero mover mis piernas, si yo quiero mover mis brazos, esos son movimientos voluntarios. Yo decido si hacerlos o no. Por último tenemos the cardiac muscle, el músculo cardíaco. It is only found in the heart. It is also an involuntary muscle. Este es el único que se encuentra en el corazón y es un músculo involuntario. ¿Por qué? Porque nosotros, como dijimos hace un momento, no decidimos si bombea la sangre o no, si sigue latiendo o no. Es un músculo totalmente involuntario. Then we have some questions. What muscles control our breathing? ¿Qué músculos controlan nuestra respiración? Los músculos que controlan nuestra respiración, aquí teníamos al inicio, nos decían, ¿cuáles son los que se refieren a la respiración? ¿En qué parte se encuentran? ¿Los involuntarios o los voluntarios? We have said that breathing is involuntary, es involuntario. So we have the smooth muscles. Y por último, la número 3, which muscle can you can control? En este caso, ¿cuál músculo tú puedes controlar? You can control the cardiac muscle. ¿Puedes controlar el músculo cardíaco? No. Can you control the smooth muscles? ¿Puedes controlar los músculos suaves o involuntarios? No. And can you control the striated muscles? Yes, you can. Esos son los que tú podrías controlar. Now,
About the nervous system. Vamos a revisar ahora sobre el sistema nervioso. The brain is the most complex organ of the human body. It is faster and more powerful than the fastest and the most powerful computer. El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano. Es más rápido y más poderoso que cualquier computadora. Ya habíamos visto esta información. Y ahora dice, it sends a higher number of messages every day than all the phones in the world. Envía una mayor cantidad de mensajes que todos los teléfonos del mundo. Doing exercise, esta es información adicional. Doing exercise helps you be a smarter person. Hacer ejercicio te ayuda a ser una persona más inteligente. When you do exercise, your blood flows and hormone release is increased. Cuando tú haces ejercicio, la sangre fluye y se liberan hormonas, se incrementa la liberación de hormonas. En este caso tenemos 3 preguntas relacionadas a esta información. La primera, which is faster, a human brain or a computer? ¿Cuál es más rápido, el cerebro humano o una computadora? The brain is faster. What does the brain do better than all the cell phones in the world? ¿Qué es lo que hace mejor el cerebro que todas las computadoras? We have said that it sends more messages than all the cell phones in the world. Manda una mayor cantidad de mensajes, muchos más que cualquier computadora o celular. How can you become a smarter person? ¿Cómo podrías convertirte en una persona más inteligente? ¿Qué puedes hacer tú con el cuidado, en este caso hablando del sistema nervioso? Doing exercise, haciendo ejercicio. Si puedes analizar, tenemos aquí 3 preguntas que comienzan con 3 palabras diferentes. Which, what, and how. Aquí estamos combinando las palabras que habíamos mencionado hace un momento para realizar planteamientos, preguntas sobre información vista en nuestra clase. Vamos a ir a un corte y en un momento continuamos con más información. Escuela TV, primer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Cuéntame, ¿estuvo buena la fiesta con tus amigos? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Ruta Express Aeropuerto, estación del Metro Y. Su recorrido inicia a las 4 de la mañana y concluye a las 11 de la noche de lunes a domingo. Unidades con Wi-Fi y cargadores USB. Tarifa 15 pesos pago en efectivo, 13 pesos con tarjeta feria y 9 pesos con 51 centavos con preferente. Nueva Ruta Express Aeropuerto Y. Una opción de traslado más completa, más rápida y más económica. Gobierno de Nuevo León. Todo se ubica en un nivel, y en el mundo del gamer y los cómics, el mejor nivel debe ser nivel 5. Lunes 8:30 de la noche y sábado 11:30 de la mañana. Por Canal 28. Seguimos reforzando tu aprendizaje y por eso Secretaría de Educación de Nuevo León, Canal 28 y Radio Nuevo León amplían horarios de Escuela TV. Lunes a viernes, 5 de la tarde, segundo de secundaria. Hay que reforzar lo aprendido, a distancia, pero más unidos que nunca. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, primer grado, secundaria.
Okay, let's continue with the last part of the class. Vamos a continuar con la última parte de la clase. Revisemos alguna información y sigamos planteando preguntas sobre los sistemas del cuerpo humano. We have a text about the digestion. Tenemos un texto sobre la digestión. Vamos a revisarlo, vamos a recordar un poquito acerca de la voz pasiva y activa y a plantear algunas preguntas. When you eat, food is mixed with digestive juices. Cuando comes, la comida se mezcla, en este caso dice is mixed, es mezclada, ¿sí? Con los jugos digestivos, los jugos gástricos, ¿ok? Entonces, si tenemos aquí is mixed, dijimos que era el tiempo past participle, pasado participio, y por lo tanto estamos hablando de voz pasiva. Dice aquí, it moves through the digestive tract, breaking down large molecules. Se mueve a través del tracto digestivo, triturando, procesando grandes moléculas, en este caso, hablando de la comida. Digestion begins in the mouth, when you chew and swallow, and is complete in the large intestine. Dice, la digestión comienza en la boca, cuando masticas y tragas, cuando pasas la comida, y es completada, is completed. En este caso, otra vez es voz pasiva. In the large intestine, en el intestino grueso. All food goes through the digestive tract. Toda la comida va hacia el tracto digestivo. Goes. Aquí tenemos presente simple, por lo tanto es voz activa. And then we have chemicals are released by salivary glands into the digestive tract to help with digestion. Dice, las sustancias químicas son liberadas por, acuérdate de esta preposición, por las glándulas salivales en el tracto digestivo para ayudar con la digestión. En este caso sería la voz pasiva, porque tiene are released, en este caso past participle, pasado participio, y la preposición by. Vamos a revisar otro texto y ahorita revisamos también las preguntas que le corresponden de acuerdo a las palabras que hemos estado revisando, que comienzan con WH y que son las que más debes de reforzar al momento en que tú en casa quieras estudiar, quieras reforzar algún tema y te puedas plantear a ti mismo o a algún conocido, algún amigo en la clase en línea o a tu familia preguntas. Dice, the digestive process, el proceso digestivo. The body needs protein, vitamins, minerals, carbohydrates and fats for energy, growth and repair. El cuerpo necesita proteínas, vitaminas, minerales. Estamos separando con comas. Acuérdate que dijimos eso también era información general. Separamos con comas cuando tenemos una serie de artículos u objetos por mencionar. También necesita carbohidratos y grasas para la energía, el crecimiento y la reparación. Aquí se refiere a reparación de células, reparación del mismo cuerpo. These nutrients are obtained from food that the digestive system breaks down. Estos nutrientes son obtenidos, tenemos aquí voz pasiva, son obtenidos desde la comida, es decir, a través de la comida que procesa, que tritura el sistema digestivo. The digestive process begins with saliva in the mouth. El sistema digestivo comienza con la saliva en la boca, where food is chewed and then is swallowed, donde la comida es masticada y posteriormente tragada, cuando pasamos la comida. Dice, what does the body need? ¿Qué necesita el cuerpo? Tenemos primera pregunta con la palabra más común que habíamos dicho, que utilizamos para preguntar, what? What does the body need? ¿Qué necesita el cuerpo? It needs protein, vitamins, minerals, carbohydrates and fats. Nuestro cuerpo necesita proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos y grasas. Si te fijas, sustituí la palabra body, cuerpo, por el pronombre it. Es tercera persona, así que dice it needs, necesita. Después dice where, segunda pregunta, y esta palabra dijimos que significa dónde. Where does the digestive process begin? ¿Dónde comienza el proceso de la digestión? En este caso sería it begins in the mouth. Comienza en la boca, desde el momento que damos el primer bocado. Bien, vamos al siguiente texto. The digestive process, el proceso digestivo. Next, food goes down the esophagus and into the stomach. Después la comida se va hacia el esófago y al estómago. In the stomach, the food is broken down more by powerful stomach acids. Ya en el estómago, la comida es triturada de una manera más potente, más poderosa, por así decirlo, por los ácidos o jugos gástricos. After that, the food travels into small intestine, where the food is broken down into nutrients that enter the bloodstream.
Bile from the liver helps our body with the digestion process. Dice aquí, después de eso, la comida viaja hacia el intestino delgado, donde la comida se tritura, se convierte a nutrientes que van a entrar a nuestro torrente sanguíneo. Dice la bilis, que libera el hígado, en este caso nos ayuda para que el cuerpo realice el proceso digestivo. Fíjate cómo es toda una maravilla nuestro cuerpo humano, todos los procesos que realiza y nosotros ni siquiera le tenemos que decir. Todo eso lo hacen los músculos involuntarios. Finally, any food the body does not need is turned into waste and expelled from the body by the large intestine. Finalmente, toda la comida que el cuerpo no necesita se convierte en basura, en este caso le vamos a decir en desecho, y es excretada en este caso de nuestro cuerpo a través del sistema del intestino grueso. Tenemos dos preguntas, dice, which liquid helps the body with the digestion process? ¿Qué líquido le ayuda al cuerpo con el proceso digestivo? Dijimos que era la bilis el que le ayudaba, ese líquido, el que le ayuda a nuestro cuerpo a procesar la comida. What food is expelled from the body? ¿Qué comida es eliminada de nuestro cuerpo? Dijimos que era waste, la comida, los desechos que no necesitábamos. Any food that the body doesn't need. Cualquier comida que nuestro cuerpo no necesite, we're going to say waste, los desechos. Vamos a revisar ahora el siguiente esquema. Dice the digestive system. It transforms food into nutrients. El sistema digestivo transforma la comida a nutrientes. It has two parts. Esto es bien importante. Se divide en dos partes. Tiene muchos órganos, pero todos se pueden organizar en dos partes principales. The digestive tract, el tracto digestivo, and the digestive glands, y las glándulas digestivas. ¿En qué consiste cada una? Vamos a revisarlo. The digestive tract is composed by mouth, esophagus, stomach, and small and large intestine. El tracto digestivo se compone por la boca, el esófago, el estómago y los intestinos delgado y grueso. Por otra parte, the digestive glands, las glándulas digestivas, are salivary glands, las glándulas salivales, liver, hígado, pancreas, el páncreas y por último, the gallbladder, la vesícula biliar. Y aquí las dos preguntas, aquí podríamos analizar qué opciones de preguntas nosotros podríamos plantear. Yo tengo dos ejemplos. Uno dice, how many organs make up the digestive tract? ¿Cuántos órganos conforman al tracto digestivo? Fíjate cómo planteé la pregunta utilizando how many. Dijimos que many era contable, era para referirnos a cosas que podemos contar de manera individual. En este caso, ¿cuáles son los órganos o cuántos son los órganos que componen al tracto digestivo? Y otra pregunta que podríamos plantear de acuerdo a esta información dice, what organs make up the digestive glands? ¿Cuáles órganos? Aquí la palabra what funciona como cuáles. ¿Cuáles órganos forman las glándulas digestivas? En este caso, como no estoy dando a elegir una opción, no voy a poner which, voy a utilizar what. Muy bien, revisamos el sistema digestivo, habíamos visto en la semana anterior cuáles eran las partes principales que lo componen. Aquí te pongo la imagen solamente para visualizarlo nuevamente y recordar que se compone de mouth, boca, salivary glands, glándulas salivales, esophagus, el esófago, the stomach, el estómago, the liver, el hígado, pancreas, el páncreas, and small and large intestine, intestinos delgado y grueso. Ahora hablando del sistema respiratorio. The most important function of the respiratory system is breathing. La función más importante del sistema respiratorio es precisamente la respiración. Podríamos cambiar nosotros esa información a una pregunta. Si tú quieres repasar y tú quieres estudiar para un examen, por ejemplo, te podrías plantear la pregunta, what is the most important function of the respiratory system? ¿Cuál es la función más importante del sistema respiratorio? Después, through breathing, oxygen is inhaled and carbon dioxide is exhaled. A través de la respiración, el oxígeno es inhalado y el dióxido de carbono es exhalado. ¿Qué pregunta podríamos plantear? Podríamos preguntar, por ejemplo, how is oxygen inhaled and carbon dioxide exhaled? ¿Cómo es inhalado el oxígeno y exhalado el dióxido de carbono? Esa podría ser una pregunta. Después dice, the oxygen first passes through the larynx and the trachea. El oxígeno primero pasa a través de la laringe y de la tráquea. ¿Qué pregunta puedo plantear? Podría decir, por ejemplo, where does
The oxygen go first. ¿Hacia dónde va primero el oxígeno? Ya llevo preguntas con what, con how, and con where. Dice la última, in the chest trachea divides into two tubes called bronchi, which are part of the lungs. Dice, en el pecho, la tráquea se divide en dos tubos llamados bronquios, que son partes de los pulmones. En este caso, la pregunta que podríamos plantear sería, por ejemplo, what is the name of the two tubes that are part of the lungs? ¿Cuál es el nombre de los dos tubos que forman parte de los pulmones? Ahí en la imagen tenemos, por ejemplo, carbon dioxide and oxygen are exchanged in the alveoli. El dióxido de carbono y el oxígeno se intercambian, son intercambiados en los alveolos. Con esta información, nosotros estamos resumiendo lo más importante que vimos en la última clase, donde hablábamos acerca de las funciones principales, los órganos de cada sistema, pero además estamos repasando cómo preguntar, cómo hacer preguntas de toda esta información. No te olvides de practicar en casa, te invito a que te quedes aquí en Escuela TV. Thanks for your attention, goodbye. Escuela TV, primer grado, secundaria.